Hoy necesitamos saber por qué somos adventistas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios porque Él tiene un pueblo especial o no? Con un mensaje especial, para un tiempo especial. Vivimos en tiempo especial. Es como el tiempo de Sadrach, Mesach y Abednego. La prueba final está a la vuelta de la esquina, hermano. No se esperen mucho. El Señor viene pronto. Hermano, no es tiempo de dormir, no es tiempo de estar entre dos caminos, entre dos pensamientos. O somos o no somos nada. Quisiera, antes de comenzar este tema, pedir al Señor que nos dé sabiduría y que haya reverencia en este ambiente, porque vamos a allegarnos a la palabra de Dios, y las mamás y los papás, por favor, que tengan cuidado para compartir la palabra de Dios, para que los santos ángeles estén en este lugar y puedan ser nuestros compañeros de estudio. Vamos a arrodillarnos para orar. Oremos. Padre amantísimo, en esta hora quiero darte gracias porque tú eres generoso con nosotros. Gracias por poder llegar hasta este lugar y poder compartir esta hermosa esperanza que tenemos, Señor, de ser un pueblo remanente, ser un pueblo especial, que debemos llevar un mensaje especial viviendo en un tiempo especial. Gracias, Padre, por la unción de tu Santo Espíritu, y que al estudiar tu palabra seamos reverentes y que, Señor, el lugar santísimo esté expedito para que nuestras plegarias sean escuchadas, Señor, y tú puedas derramar tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Hermanos, ¿por qué somos adventistas? Y yo quisiera preguntar a mis hermanos del Perú, ¿por qué ustedes son peruanos? Y yo sé por qué soy boliviano, porque yo soy boliviano. Pero ustedes tienen que saber por qué son peruanos. ¿Cuándo es la fecha del nacimiento de Perú? El 28 de julio. Han cumplido 203 años o 202 años. Creo que son 203 años. Pero ¿por qué Perú festeja el 28 de julio? Porque un día José de San Martín firmó el acta de la independencia, un 28 de julio del año 1821. Había sido el pueblo peruano dominado por el poder español desde el año 1780, casi 300 años, no es poco, que sufrieron nuestros abuelos el problema de la corona española. Eso es historia para este mundo. Pero hoy podemos ser unidos, peruanos, bolivianos, argentinos, chilenos. Para nosotros no hay fronteras, para nosotros no hay banderas. Podemos festejar el 28 de julio como también el 6 de agosto o en septiembre lo que festejan los chilenos, porque esas fechas son pasajeras y temporales. Nosotros tenemos como movimiento una fecha de nacimiento. ¿Y cuál es esa fecha de nacimiento? El 22 de octubre de 1844. ¿Estoy en un auditorio adventista o no? A ver, quisiera saber cuántos nuevos hay en esta tarde, cuántas personas que no son bautizadas, que levanten la mano, por lo menos para tener consideración a ellos. ¿Cuántos que no son bautizados? Que levanten la mano. 1, 2.
Para ustedes hay perdón y también con cuidado vamos a ir por ustedes. Gracias. Tomen asiento. Ahora, apreciados hermanos, ¿dónde está ese versículo que dice que el Señor va a levantar un movimiento en la fecha del 22 de octubre de 1844? ¿Cuál es el versículo de nuestro nacimiento? Daniel 8:14. Muy bien, vamos a ir allí al libro de Daniel capítulo 8. No voy a utilizar diapositivas porque quiero hacer un estudio y un sermón que les ayude a ustedes para entender por qué nosotros existimos. Cualquier empresa, cualquier institución tiene una misión, tiene una visión y tiene una obra que hacer. En el libro de Daniel capítulo 8 aparece en el tercer reinado del rey Belsasar, en el tercer año del reinado de Belsasar, Daniel tuvo una visión. Aquí ve Daniel dos animales. El primer animal está en el versículo 4. Versículo 3, dice así: alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Ahora escuchen, hermanos, en el libro de Daniel capítulo 7 hay 4 animales, 4 bestias. ¿Cuáles son? El león, el oso, el leopardo y la cuarta bestia espantosa y terrible. ¿Eso está? Esos animales son animales feroces, inmundos. Pero en el libro de Daniel capítulo 8 aparece ya no animales feroces, sino animales que están relacionados con el santuario. Porque el carnero se utilizaba en los servicios del santuario. Es un animal limpio. Pero ese animal tenía un costado más alto que el otro. Una pata, vamos a decir, estaba más levantada que el otro. Esos tenían también 2 cuernos. Era como un carnero. Pero el último dice que subió más a la postre. Versículo 4. Vi el carnero hería con sus cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía mantenerse de pie delante de él, ni había quien librase de su mano, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. ¿A qué reino representa ese carnero? Al reino de los medos y los persas. ¿Por qué Babilonia en el capítulo 8 no aparece? Porque ya pasó a la historia, o va a pasar pronto a la historia, y Belsasar va a ser pesado en la balanza, y Dios le va a decir: has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto, y tu reino se acabó. ¿Quién pone reyes? ¿Quién quita reyes? ¿El Dios del cielo, o es las elecciones y las votaciones y las propagandas de radio y televisión son las que ponen a los presidentes? No es así. Pero ahora hay algo más. Dice que ese animal estaba peleando a los 4 vientos. Y en el versículo 5 dice así: y mientras yo consideraba, y aquí un macho cabrío venía de la parte del poniente sobre la faz de la tierra, el cual no tocaba la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. ¿Qué animal aparece? Macho cabrío. ¿Qué día se utilizaba en el santuario ese animal del macho cabrío? En el día de la expiación. Qué hermoso, ¿verdad? El carnero es del santuario, el macho cabrío es del santuario. Estamos estudiando en el contexto del santuario.
Ahora, ¿qué hace ese macho cabrío con el carnero? Y vino hasta el carnero que tenía los 2 cuernos, al cual yo había visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su poder. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y quebró sus 2 cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su mano. ¿A quién representa el macho cabrío? Al imperio de los griegos, al imperio helenístico. Ahora, este macho cabrío tenía un cuerno, un unicornio, aquí un cuerno en el frente. Y con ese cuerno embistió al carnero, y el carnero fue derrotado, y no hubo quien le librase de la fuerza del macho cabrío. ¿Qué es lo que haría? Al imperio de Medo-Persa, al imperio persa, que es el que prevaleció al final, vendría Alejandro Magno. Ese cuerno representa a Alejandro Magno, el gran conquistador. A los 33 años conquistó todo el mundo civilizado de entonces, y todo el mundo estaba a sus pies. Y Alejandro Magno se creyó que era un dios, y entonces dice que él lloró cuando ya no había ningún reino más que conquistar, porque todo el mundo estaba a sus pies. E hizo una fiesta bacanal. Dice que hizo una fiesta como los persas también sabían hacer, donde habían borrachera y comida y todo. El hombre dice que se enfermó de cirrosis hepática, de tanto intoxicación alcohólica, y el hombre a los 33 años murió, sin esposa y sin hijos. ¿Y quién va a heredar el trono que había conquistado y el mundo que había conquistado si no tenía hijos? Y a veces yo les digo a mis hermanos que tanto trabajan, tienen una casa y no están conformes, quieren otra casa más, terminan de construir esa casa y dicen quiero otra más, y están pensando en sus hijos, que al mayor tengo que darle esta casa, y al segundo la otra, y al tercero la otra, y no hay tiempo ni para estudiar ni dar lecciones de evangelismo a las personas, y uno termina ganando el oro y la plata, igual que este necio Alejandro murió. El oro y la plata no sirvieron de nada. Dice que cuando se enfermó Alejandro Magno, le llevaron en el ataúd, pero antes de morir Alejandro Magno había dicho: quiero que me hagan un ataúd a los 2 costados con huecos, a la altura de las manos, y a la vez quiero que los médicos carguen mi ataúd desde el palacio hasta el cementerio, y el camino todos van a regar el oro, las monedas y todo. Y los consejeros le dijeron: ¿por qué, gran emperador, vas a hacer semejante barbaridad? Y Alejandro Magno dijo de que para que vean, mis manos van a salir del ataúd, del cajón, a los 2 lados, para que vean que no estoy llevando nada, ni el oro, ni la plata, ni las llaves de las casas, ni los títulos, ni nada. Y los médicos van a cargar mi ataúd. ¿Por qué? Porque los médicos no me han podido ni sanar. Eso yo he visto en la pandemia. ¿Cuántos querían dar hasta su casa el oro y la plata y todo? Y a pesar de que tenían tantos recursos, igualito murieron. Y dijo además: ¿y por qué todo el oro desde el palacio hasta el cementerio van a regar? Porque nada, ni una moneda estoy llevando, porque todo el oro se está quedando aquí. Ahora yo les pregunto, hermanos, como Jesús dijo, ¿no? Al hombre, al rico necio, al rico insensato: ¿de quién será todo esto? Porque el rico dice: gózate, alma, porque tienes para muchos años para disfrutar. Y la muerte esa noche llega y dice: aquí estoy,
¿y para quién será toda la plata? ¿Vamos a llevar oro, plata, títulos y todo eso al cielo, hermanos? Nada. ¿Qué es lo único que vamos a llevar? Un carácter transformado a la semejanza del carácter de Jesucristo, no cualquier carácter, ni como de Juan, ni de Pedro, ni de Santiago, nada menos que el carácter de Cristo. Eso es lo que hemos de llevar. Ahora, cuando dice en el versículo 8, y el macho cabrío se engrandeció en gran manera, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. ¿Qué fue quebrado, hermanos? Ese gran cuerno. ¿A quién representaba ese cuerno? Alejandro Magno. Muy bien. Ahora, en su lugar subieron otros 4 cuernos, notables hacia los 4 vientos. Como no tenía hijos, los 4 generales que tenía, dijeron, pues nosotros ahora vamos a heredar. Y ellos heredaron. ¿Y cómo se llamaban esos 4 generales? Uno de ellos se llamaba Casandro, el segundo se llamaba Ptolomeo y Seleuco. Eran esos 4 generales que se repartieron el reino. Versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Ahora, ¿de qué parte de los cuernos salió? ¿De qué parte de esas divisiones salió? Un cuernito pequeño. El cuerno grande fue quebrado. Y salieron en su lugar 4 cuernos. Ahora, ¿de qué parte? Roma estaba en el occidente, Italia, porque la visión que Daniel está recibiendo está en Asia Menor, en Babilonia. Allí en el occidente estaba Roma. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Ahora, ¿quién es ese cuerno pequeño? ¿Qué hacemos, hermanos? Estudiar estos temas, cuando yo les pregunto a los hermanos adventistas, le digo, ¿tú eres adventista? Sí, yo soy adventista. ¿Cuántos años de bautizado tienes? 20 años tengo. ¿Podrías explicarme qué representa el cuerno pequeño? El cuerno pequeño, ¿dónde está ese versículo? Me pregunta todavía. Y ni saben ni dónde están y ni saben ni cómo explicar, y muchas veces hasta dirigente de la iglesia podría ser. Y yo les pregunto, ¿ese hermano podría ser un hermano adventista? De nombre lo es, pero no conoce, hermanos, por qué nosotros existimos. Ahora, salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Y cuál era esa tierra gloriosa? Jerusalén. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y la pisoteó. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y él fue quitado el continuo. Ahora, 2 palabras voy a aclarar en toda mi presentación: ahora, mañana y el sábado. Ahora, yo no sé si a ustedes les gustan los temas proféticos, porque estos temas proféticos son comida dura. Es como comer pura almendras, pura nueces, ¿no? Es como comer, ¿alguna vez comieron ustedes el habas tostado? ¿Uno que no tiene dientes puede comer una haba tostada? No. Por eso un bebé no va a comer una haba tostada. Y los hermanos que no conocen temas proféticos son como esos bebés que solamente tienen dientes de leche y una haba dura, así, les va a desmochar los dientes. Espero que ustedes no se hagan desmochar con estas palabras sus dientes, porque si no se van a dormir o se van a aburrir o no van a entender nada, pero pido al Señor que tenga misericordia con nosotros, porque esa es la razón de nuestra preparación. Estamos en la escuela de Jesucristo. No estamos pasando tiempo para contar cuántos años de adventista tenemos, sino para saber qué es lo que Dios va a hacer en el evento profético. Ahora, hermanos, en sus Biblias
todos los que tienen Biblias, especialmente los hermanos que han venido, agarren el versículo 11, Daniel 8:11, dice así: y aun contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo. Ahora yo les quiero preguntar, en mi Biblia dice continuo sacrificio. ¿En sus Biblias qué dice? ¿También dice? Ahora, en la página 74 de Primeros Escritos, Elena White dice de que esa palabra sacrificio no existe. Los copistas o los traductores lo agregaron porque es voluntad humana. Ese en el original no existe. Así que si en esta tarde usted tiene un bolígrafo, puede tacharlo esa palabra sacrificio. Usted no va a cometer ninguna herejía o ningún sacrilegio, diríamos de manera correcta. Entonces, ¿cómo yo tendría que leer? Dice, aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo. Solamente, ¿qué tiene que decir, hermanos? Continuo. ¿Están atendiendo? ¿Qué tiene que decir, hermanos? Solamente la palabra continuo. Y más, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y el ejército lo fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Ahora, hay algo que Daniel no entiende. ¿Qué es lo que no entiende? No entiende qué es el continuo, cuándo va a terminar ese continuo, hasta cuándo va a prevalecer ese continuo, y la prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? Es otra palabra que él no entiende. Ahora voy a ir al versículo 14, donde está nuestro versículo de nacimiento del movimiento adventista. Dice así: y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? El continuo es una visión, y el ángel está preguntando al otro ángel y le está diciendo: ¿hasta cuándo va a durar la visión del continuo y la prevaricación asoladora? Dos cosas tenemos que aclarar, y para eso he venido. Vamos a aclarar qué es el continuo y qué es la abominación desoladora. ¿Qué dos términos vamos a aclarar, hermanos? ¿Qué es el continuo? Y segundo, la abominación desoladora. Para estos dos términos hay un plazo, un tiempo profético. Eso más tenemos que aclarar. Tres tareas tenemos: aclarar qué es el continuo, aclarar qué es la abominación desoladora o la abominación prevaricadora, y también tenemos que aclarar el plazo del tiempo. En ese contexto está dado el versículo 14, dice: y me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. O sea, hay un tiempo profético para poder hacer todo esto. Ahora, quiero que ustedes me acompañen al libro de Apocalipsis capítulo 2. El libro de Apocalipsis capítulo 2 y 3 está dividido en 7 iglesias. A ver, voy a hacer un examen a mis hermanos del Perú. Sin ayuda de la Biblia. Vamos a repetir las 7 iglesias a la voz de 3. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Muy bien. ¿Cuál es la primera iglesia? Éfeso. Ahora, esa iglesia tiene un periodo profético. Ese periodo profético de la iglesia de Éfeso es del año 31 que Jesús se fue al cielo y dejó a la iglesia apostólica a cargo de los apóstoles, y abarca
los 100 años, porque a los 100 años, el año 100, murió el último apóstol. ¿Quién es el último que murió? Juan. Ahí termina el periodo de la iglesia de Éfeso. Fue una de las mejores iglesias, capítulo 2, versículo 2, porque no es el estudio de las 7 iglesias. Me gustaría dar todo el estudio de las 7 iglesias, pero no es el estudio. Solamente quiero destacar cómo era esta iglesia. Versículo 2 dice: yo conozco tus obras. ¿Conoce el Señor las obras de los hermanos de la iglesia que hay en el Espinar? ¿Conoce a cada uno de ustedes o no? Sí, el Señor conoce. Yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, que no puedes soportar a los malos. ¿Qué hacían los apóstoles? Si había un hombre infiel, un hombre que pecaba abiertamente, por ejemplo, voy a mencionarles lo que menciona Hechos capítulo 5. Allí habla de Ananías y Zafira. ¿Qué había hecho esta pareja de matrimonio? ¿Qué habían hecho? Como todos daban sus donaciones de tierras, de dinero y de todo, y como estaban trayendo para poder llevar adelante la causa de la iglesia cristiana, entonces Ananías y Zafira dijeron también: nosotros daremos nuestra casita, lo vamos a vender. Y vendieron en 100,000 soles. Y cuando vieron toda la plata junta, ¿qué dijeron? Y ahora, este era nuestro patrimonio y nos vamos a quedar sin nada. Mejor daremos nomás, a ver, me estoy imaginando nada más. Daremos 60,000 soles y 40,000 soles nos vamos a hacer quedar. Y llevan, donde los apóstoles, ¿cuánto llevan? 60,000. ¿A cuánto habían vendido? 100,000. Y cuando llegan a los apóstoles, entrega a Pedro esos 60,000. Y dice: hermanos, aquí está, hermanos apóstoles, aquí está lo que hemos vendido. ¿Y es todo lo que han vendido? Sí, eso es todo lo que hemos vendido. ¿Y Pedro qué le dice? ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? Si tú no querías dar los 100,000, ¿por qué no nos dices: hemos vendido a 100,000 y con 40,000 nos estamos quedando y 60,000 nomás hemos traído? No te hubiera pasado nada. ¿Cuál era el pecado a la que habían llegado Ananías y Zafira? Codicia. Pero no solamente codicia, sino también cometieron el pecado de falso testimonio. Ahora, ¿aquí en esta iglesia hay codiciosos o no? ¿Y hay hombres de falso testimonio o no? Yo recuerdo un pastor dijo desde el púlpito, yo no sé dónde lo escuché este relato, y decía: hermanos, yo no sé quién es el hermano, la esposa les ha pillado infragante en su celular, sabe que ustedes han sido infieles y tu esposa está viniendo aquí a sacarlos a palos. Así que les recomiendo, el que ha cometido ese pecado, que se vaya así, sin que, así por atrasito se salga y se vaya. ¿Y sabe cuántos salieron? Dice que 10 salieron porque 10 estaban engañando a sus mujeres. ¿Habrá también hermanos de ese tipo aquí? No vamos a decir, a ver, ¿quién es así? Que levante la mano, porque eso no estaría correcto. Pero la iglesia apostólica no soportaba el pecado. ¿Cómo está hoy la iglesia? ¿Mentir es normal? ¿Calumniar es normal? ¿Pecar es normal? ¿Estamos bien o estamos mal? Y yo quiero apelar a la conciencia de ustedes.
El Señor quiere que nosotros seamos como esa iglesia de Éfeso. No soportaba a los malos y probaba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Ahora voy a ir a la iglesia de Esmirna. Para mí hay dos iglesias que no tienen reproche y solo tienen elogio. Las demás iglesias tienen reproche. Por ejemplo, en Éfeso el reproche, ¿qué es? Está en el versículo 4, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Ustedes han tenido un primer amor del mensaje o no? Ese día para mí fue el día más maravilloso. Hermano, comencé a leer Conflicto de los Siglos. Hermano, estaba leyendo ya Desea a todas las gentes. Dejé de trabajar y comencé a dar los estudios bíblicos y los bautismos eran en cantidad. Ese primer amor muchas veces no permanece para siempre. Y después del fervor hemos ido cayendo hasta que hemos tocado fondo. Y yo quisiera preguntarles a mis hermanos, ¿en qué lugar estás? ¿Estás aquí arriba? ¿Has caído hasta aquí? ¿O estás aquí? ¿O estás más abajo? ¿O ya estás como el chanchito revolcándose en el lodo? Es tremendo. Pero ahora la iglesia Esmirna. La iglesia Esmirna, ¿de dónde a dónde va? ¿Del año 100 al año 313. Ahora, vamos a saber por qué el año 313. El año 100 es que el último apóstol muere. Ahora, tenemos que saber qué sucedió en el año 313. En el Esmirna dice así, versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y yo decía a mis hermanos, ¿por qué hacemos conferencias en un coliseo? ¿Hay iglesias aquí en toda la ciudad de Espinar o no? ¿Y por qué no podemos ir a predicar a aquellos lugares? ¿Ah? Si vamos a ir a predicar, ¿nos van a dejar o no? ¿Por qué? Es la cosa más interesante. Y prefiero, dice Jesús, que seas una iglesia pobre, pero tú eres rico. El Señor no mide la billetera, no el cheque. El Señor, ¿qué mide? Fe. Si tuvieras fe como un granito del grano de mostaza, así chiquitito, así como la mujer que tenía flujo de sangre, ¿recuerdan? ¿Qué dijo la mujer? Irá al médico, allí me voy a ir a curar, me voy a ir a sanar, el médico me va a sanar. ¿Dijo eso la mujer que tenía flujo de sangre? ¿Qué dijo? Si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Fue y tocó el borde. Y ese borde del manto de Jesús tenía color azul. En los temas que he presentado, ese color azul representaba los mandamientos de Dios. Y Jesús dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Jesús no cometió pecado y Él quiere que cada uno de nosotros vivamos en santidad, en justicia, en verdad. Aunque seas pobre, aunque no tengas iglesia, gózate y alégrate, porque los santos ángeles son nuestros compañeros, ¿o no? ¿Podemos andar con ellos? ¿Ellos nos van a enseñar a estudiar la Biblia o no? Hermano, no vas a estar solo. Es preferible que tú estudies de rodillas, con una Biblia, con una concordancia. Hermano, hoy puedes ser rico en fe, en amor, en esperanza, en todos los frutos del Espíritu. Así era la iglesia de Esmirna. Pero hermanos, había un problema. Y la blasfemia de los que dicen ser los judíos y no lo son más, son sinagoga de Satanás. En esa iglesia que sufría persecución, hermanos, Satanás estaba presente. Siempre Satanás está presente
¿En las iglesias o no? Sino ¿dónde estaban los endemoniados en el tiempo de Cristo? No solo estaban en los sepulcros, sino estaban en las iglesias. ¿Qué tienes, Jesús? Antes de tiempo nos has venido a molestar. ¿Hoy creen que aquí el demonio no está presente? A ver, mírense a los costados. Pero por cierto, cuando oramos, esos ángeles de Dios ocupan el lugar y este lugar queda santificado o no. Por la presencia de los santos ángeles y la presencia de su Santo Espíritu, nosotros podemos estudiar. Por eso necesitamos reverencia. Por eso necesitamos anotar los versículos y tener los ojos bien parados. Ah, las orejas, muy bien, han estado atentos. La oreja bien parada y los ojos bien abiertos, como el gato al charque. ¿Entienden? Muy bien. Ahora, ¿por qué una sinagoga de Satanás? Aquí es una iglesia que esa iglesia de Dios de a poco se estaba convirtiendo en una iglesia de Satanás. ¿Y la iglesia también se puede convertir en una iglesia de Satanás o no? ¡Wow! Oye, ¿a cuál iglesia estás haciendo tú? El Señor entró a su verdadera iglesia, que era la iglesia de Jerusalén. ¿Y con qué entró, hermanos? Muy bien, hermanos que están jefes, ahí está el diácono, el anciano. Felicidades, que el Señor les bendiga. ¿Así entró? No, agarró su látigo y los miró a cada uno. Y lo miró que este hombre era así, el otro era así, esa señora era así, y todos de vergüenza, nadie quiso mirar a Jesús, y de repente por vergüenza y por miedo, así como ese pastor que predicó, la esposa de alguien está viniendo de un adúltero para echarlos en cara, y el esposo que era adúltero dijo, antes que pase vergüenza me voy. Entonces esos sinvergüenzas de la iglesia se salieron porque eran ladrones, eran adúlteros, era increíble. Y cuando volcó la mesa, soltó los animales y todos estaban saliendo como salen del estadio, atropellándose unos con otros. Y los cojos, los mancos que venían y los niños que venían decían, ¿y de qué están escapando? Un tal Jesús ha entrado a la iglesia y a palos está sacando a todos. Pero cuando ellos llegaron, ese Jesús estaba sentado solo y les abrió los ojos a los ciegos, sanó a los enfermos, a los niños los recibió. Hermanos, el que no recoge conmigo, dice Jesús, desparrama. Cuidado que estés desparramando la palabra de Dios. No es tiempo de jugar a ser cristiano. No es tiempo de jugar a ser adventista. O eres o no eres. Puedes engañar al hermano, puedes engañar a quien sea, pero hay un Dios que está en los cielos que sabe cuál es tu vida. Nosotros decimos en quechua, "Ovis tu vida". ¿Aquí también se dice lo mismo o no? O sea, la vida chueca. Hermanos, eso hay que corregir, hermanos. El Señor reprende. Yo amo y castigo, yo reprendo y castigo al que amo. El Señor tiene misericordia. Ahora vamos a llegar a la iglesia de Pérgamo. En el capítulo 2, versículo 13 dice así. No, antes de pasar al Pérgamo voy a leer porque hay algo importante que me gustaría que ustedes tomen nota. Versículo 10 dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Ahora, ¿qué representan esos 10 días? 10 años. ¿Desde cuándo comenzó? Muy bien. Ahora, el continuo es entendido en el comentario bíblico adventista, cuando habla de Daniel 8:11, 3 interpretaciones menciona, pero 2 son importantes. La iglesia dice, el comentario bíblico adventista dice, que hay 2 posibles interpretaciones. Uno, que el continuo, como dice el versículo 11 de Daniel 8:11,
que sea el continuo sacrificio de Cristo, la obra sumo sacerdotal de Jesucristo. Ese es el continuo. El pan continuo, el aceite continuo, la intercesión continua, ese es el continuo. Pero esa enseñanza viene de los evangélicos y probablemente de los católicos. Podría yo marcarles y decirles por esto y por esto creo que viene, hermanos, del engaño. Y el otro es que el continuo es el paganismo. ¿Y qué es el paganismo? Ahora vamos a entrar. A ver, ¿Babilonia era pagano o no? Atiendan y tienen que responderme. ¿Babilonia era pagano o no? Ahora vamos a definir qué significa pagano. O sea, tengan paciencia. Yo les voy a explicar qué significa ser pagano. También quiere decir gentil. El pagano quiere decir aquel que tiene cualquier cosa es su Dios. La Pachamama es su Dios, el cerro es su Dios, hasta las moscas son su Dios, como los egipcios. Las ranas también pueden ser sus dioses o no. Las víboras también o no. O si no, vean pues los que bailan en la fiesta de la Candelaria, los puneños. Eso se lo han traído de Oruro, esas diabladas. Y yo se los he dicho que se lo lleven todos los diablos, aunque sea de La Paz, de Oruro, de todo al Perú. Y se lo están trayendo, ¿no? Y andan así con sapos en sus cuernos, con culebras en sus... Hermano, esos son dioses. A eso se le llaman paganos. Fiesta de paganos. Y espero que hermanos que no estén mirando en TikTok esas fiestas de paganos, hermano, qué lindo que es. Esta es una cultura peruana, por decir, hermano, no va con nosotros, en absoluto. Entonces, Babilonia era pagano porque tenía muchos dioses. ¿Egipto era pagano también? Sí. ¿Los medos y los persas eran paganos también? ¿Y los romanos eran paganos también? Entonces, ¿quién es el que pelea contra el pueblo de Dios? ¿Acaso no es Satanás a través del paganismo? Entonces, yo tengo la certeza de que la verdadera explicación que el movimiento adventista después de 1844 aclaró que el continuo no es el continuo sacrificio de Cristo, sino es el paganismo. Pero no solamente tiene que aclararse por qué el continuo es el paganismo, sino también tiene que aclararse qué es la abominación desoladora. ¿Qué poder destruyó el templo de Jerusalén? ¿Qué poder? En el tiempo de Daniel, ¿qué poder lo destruyó? Babilonia. En el año 70 después de Cristo, ¿qué poder lo destruyó el templo de Jerusalén? Romanos. Muy bien, están atendiendo. Ahora, hay 10 días, esos son 10 años. ¿Desde dónde contamos esos 10 días, esos 10 años de persecución? Porque tendrás tribulación de 10 días o 10 años. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora sí vamos al versículo 13. A la iglesia de Pérgamo, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás. ¿Qué había pasado a la iglesia? Se transformó. En vez de que sea el trono de Dios, ¿en qué se convirtió? En el trono de Satanás. No, en la iglesia de Esmirna es sinagoga de Satanás. En el Pérgamo es trono de Satanás. ¿Hay diferencia entre sinagoga de Satanás y trono o no? En el santuario celestial, hermanos, era una sinagoga, no era sinagoga eso, era un santuario. La sinagoga existió
en el tiempo del intertestamento, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en ese tiempo se establecieron las sinagogas, que eran como iglesias donde se enseñaban la palabra de Dios. Ahora, el trono es poder, la sinagoga es poder religioso y el trono es poder político. El continuo es un poder político. Y la abominación desoladora va a ser los dos juntos, el poder político con el poder religioso. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, acá, porque no tengo ya mucho tiempo, ¿quién es el que instauró, hermanos? El emperador Nerón. Él es el que hizo quemar a los cristianos. ¿Recuerdan ustedes? ¿Quién no hizo Nerón? Mató, hermanos, en el Coliseo de Roma no habían focos, no habían faroles. ¿Quiénes alumbraban en la pelea de perros, en la pelea de gallos, en la corrida de toros? Los cristianos amarraban en el poste, en el palo, y ahí lo quemaban y los cristianos ardían. Y la gente, por miedo a no sufrir el fuego, renunciaban a su fe y se iban. Y yo he visto en el camino que venía, cada pueblo tiene su plaza de toros, ¿no? Ustedes son muy aficionados a la corrida de toros, ¿no? Ese sigue siendo una práctica pagana. ¿Es una práctica pagana o no? Eso no viene del cristianismo. Entonces, lo que pasó aquí es que no solo Nerón, sino los demás emperadores, por ejemplo, Diocleciano y Galerio, del año 303, donde termina la iglesia de Esmirna, comienza la iglesia de Pérgamo. Del año 303 al año 313 hubo esos 10 años de persecución fatal para los cristianos. ¿Están atendiendo? Donde fue echado sangre, pero ese poder era un poder pagano. ¿Estamos atendiendo? ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Ahora, para que termine el paganismo y ese pagano se convierta en religioso y cristiano, tiene que ocurrir un milagro. Que el emperador se convierta en cristiano. El presidente o la presidenta de Perú se llama Dina Boluarte. ¿Qué harían ustedes si un día se convierte ella en adventista? ¿Ah? ¿Estaríamos contentos? No, oye, ustedes no quieren que la presidenta se convierta en adventista. No, yo quisiera que se convierta. Si el Señor ha abatido el orgullo y la vanidad de esa mujer en el polvo y ha entregado su corazón y su vida a Cristo, ¿esa mujer es una sierva de Dios o no? Y puede ser una bendición la conversión de esa mujer para el adelanto de la obra o no. Ahí sí que iríamos, hermanos, a evangelizar hasta el último rincón del Perú. Y en aquel entonces había un emperador que se llamaba Constantino. Era un emperador pagano del imperio de Roma pagana. Entiendan bien, porque no estoy enseñando cosas difíciles, sino les estoy enseñando cosas muy sencillas. Porque si no entiende usted esta parte de la historia, es como que yo le dijera, usted es peruano, pero ni sabe la fecha de su aniversario. Cuando el paganismo se está terminando y está comenzando a nacer un poder pagano cristiano, es la conversión de Constantino. Ahora, ¿cómo se convirtió Constantino? Flavio Valerio Aurelio se llamaba su nombre verdadero, pero su chapa, digamos, era Constantino. El emperador de los romanos, desde su proclamación por sus tropas el 25 de julio del año 306.
Gobernó un imperio romano en constante crecimiento hasta su muerte. Ahora, hermanos, esa iglesia sufriente de Esmirna, el Señor en Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Cuántos tienen miedo a morir? No, son mentirosos ustedes, ¿no? Porque dice que ninguno, mira, tiene miedo a la muerte. Ojalá sea verdad eso. Pero los cristianos sabían, hermanos, que la muerte era una ganancia. ¿Recuerdan ustedes los 3 hebreos en Babilonia? ¿Tenían decreto de muerte o no? ¿Qué estaban calentando para hacerlo un broaster de pollo? El horno. ¿Cuántas veces? 7 veces está calentando y el horno está ardiendo. Y dice, tienes que adorar a esta imagen que yo he levantado, dice el rey. ¿Y ellos qué dicen? Todo el mundo se ha agachado y ya está. Y los 3 siguen parados firmes. Y los demás miran y dicen, oye, no seas porfiado. No seas así. Ama la vida. Aunque sea agachate ya. Y ellos siguen firmes. Y el horno está calentando, dice el rey. Estos no me quieren obedecer, toditos se han arrodillado, se han hincado ante la estatua. Pero estos 3 no quieren. Calienten 7 veces más. Más fuego, más fuego, más fuego. Y el fuego estaba saliendo del horno. Lenguas de fuego. Para meter miedo. ¿Estaban de miedo los 3 hebreos? ¿Quiénes eran? Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora sí ya estoy en un auditorio adventista, ¿no? Que conoce la Biblia. Es que de chico han aprendido eso. Los nombres verdaderos. Muy bien. Ahora, ¿qué le dice los 3 hebreos? Ya, última oportunidad. Cuando suene la trompeta, cuando el bombo suene, cuando la música comience a tocar, es la última oportunidad. Tienen que agacharse, tienen que arrodillarse y tienen que reconocer en la estatua de oro que yo he levantado. Y los 3 dicen, ¿vas a obedecer ahora esta vez? Pero los 3 dicen, esa respuesta no te vamos a dar porque no depende de nosotros. Nosotros no vamos a adorar a tu Dios, ni tampoco nos vamos a inclinar. Así que adelante, comandante, si tienen que meternos al horno de fuego, allí vamos. Isaías 43 decía así, y ellos sabían ese versículo. Si pasares por fuego, no te quemarás. Si pasares por río, no te anegarás. ¿Conocían bien la palabra o no? Cuando le metieron en el horno, hombres fuertes, echaron, ellos quedaron como moscas, muertos. Y los 3, ni un pelo siquiera se quemó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Nosotros somos amigos del fuego o no, del fuego celestial? ¿En el cielo vamos a andar en medio de fuegos o no? ¿Elías se fue en carro de fuego o no? O sea, no estén haciendo experimentos con la hornalla del fuego a ver si no te quemas, te vas a quemar por seguro. No estamos hablando de ese fuego, estamos hablando del fuego celestial en el cual vamos a vivir. Ese fuego que quemó el holocausto de Elías, ese fuego es con la que tenemos que vivir. Ese fuego del rey Nabucodonosor no era nada. Y estos hombres no tenían temor a la muerte. Ahora les están diciendo a los hermanos, te vamos a sacar de la iglesia. Ay, dice que me van a sacar de la iglesia. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿A qué iglesia voy a ir? Hermanos, están temblando por una pequeña amenaza que no significa nada.
¿O les han dicho que les van a meter en el fuego? ¿Cómo es la cosa? Hermano, la gente tiene más miedo al hombre que a Dios. Y así también yo era, hermanos. No piensen que yo no era diferente. Hermanos, a veces da miedo perder esas cosas. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Al Pérgamo le dice: yo sé que está la silla de Satanás ahí, en tu iglesia, del año 313 hasta 538. En ese tiempo se va a convertir el paganismo al cristianismo. El continuo se va a volver en abominación desoladora. Escuchen, hermanos adventistas que desconocen la historia, porque Daniel 8 es versículo, desde el 12, 13, 14, hermanos, son versículos claves para tú conocer tu identidad, porque eres un hermano adventista. Hermanos, Pérgamo era el centro de cultos paganos. La iglesia de Pérgamo físicamente existía en Asia Menor, pero era el centro de la medicina. Ahí estaba el dios Esculapio, el dios de la medicina. Han visto en las farmacias, los médicos andan con una chapita, ahí dice doctor tal, y antes de su nombre hay un loguito, ¿no? Dos serpientes, y a una copita está echando el veneno. ¿De dónde viene ese símbolo? De Pérgamo, del dios Esculapio. Por eso las farmacias llevan todo eso. Y yo, si fuera médico adventista, ¿llevaría esos signos del dios Esculapio en mi marbete o no? Ajá, nada que ver. Y si yo tuviera una farmacia aquí en Espinar, tampoco colocaría. Aunque el colegio de farmacéuticos y médicos me digan fuera, prefiero perder. Y me dirán, este hermano es bien raro, porque es bien radical. Así eran, hermanos, los tres hebreos representan a los tres ángeles. Al mensaje de los tres ángeles representan esos tres hebreos que fueron metidos en el fuego. Y este mensaje está siendo probado hoy día. Todo el mundo se está arrodillando a un dios falso pagano que es el sol. Y nosotros estamos diciendo, ¿eso está bien? Hay adventistas que están guardando el domingo. Hay adventistas que también tienen iglesia para los gays. ¿De cuál de esos adventistas eres tú? ¿De cuál de ellos eres? ¿O somos? Y yo tengo que decirles, hermanos, si no tenemos identidad, yo tengo que saber que el hermano peruano sabe de sus raíces, su historia conoce. Y si ustedes me lo preguntan, se los puedo cantar la historia también de mi país. Pero eso no importa hoy. Yo quiero conocer la historia del movimiento adventista. ¿Por qué el Señor levantó un movimiento para llevar un mensaje? Tiene un propósito. Ahora, hermanos, Pérgamo desempeñó un papel primordial en la promoción de los cultos obligatorios, y el emperador obligaba que todos esos dioses sean adorados. ¿Sabe? Cuando Fernando Estal llegó a Perú, por si acaso primero llegó a Bolivia. Otros dicen que sí llegó, y por si acaso yo traje 2 libros de Fernando Estal. Bueno, no he traído hoy, no quiero hacer propaganda tampoco, pero si alguien quiere historia denominacional, búsquenme y se los voy a pasar. ¿Están atendiendo? Hermanos, cuando él llegó a Tablería, o cuando él llegó, ni muchos no saben. Yo les he preguntado aquí a mis hermanos del Perú, ¿quién era Fernando Estal? ¿Algún gringo debe ser? Pero él trajo el mensaje con sus baúles de madera, hermano, Conflicto de los Siglos, aunque en inglés, pero trajo aquí.
¿Y sabe cómo cuando llegó? El campesinado, cómo era dominado, hermanos, no solamente por la corona de España, sino España utilizó la religión católica para dominar, ¿o no? ¿Y qué hizo? Para que los campesinos sean ignorantes y sean manejados como ovejas, como rebaño. Esos pobres campesinos sacrificaban sus ovejas y sus gallinas, sus llamas, para el Tata San Pedro, para el Tata Santiago, para la Virgen María, para Todos Santos. Y en esos santos, ¿qué hacían? Chicha, chicha más chicha, chicha más chicha, chicha más chicha. Y matar las llamas y las ovejas y comer y bailar y fiesta y fiesta y fiesta. Así eran ignorantes. ¿Pero qué hizo Fernando Estal? Hizo una reforma de salud, los 8 remedios naturales, y les alfabetizó con la Biblia, para que ellos aprendan a leer la Biblia. Y esos que aprendieron a leer la Biblia, dejaron de bailar las fiestas del San Pedro y del Santiago, y conocieron la Escritura, y llegaron a ser esos hombres, hermanos, de las orillas del lago Titicaca, llegaron al Congreso del Perú, y ellos son los que hicieron las reformas constitucionales. El Señor no quiere un pueblo ignorante. No es propósito de Dios, como dice la Biblia, este pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? ¿De derecho, de medicina? No, de la palabra de Dios. Los cristianos de Pérgamo enfrentaban tentaciones externas e internas en la iglesia. Si bien la mayoría permaneció fiel, algunos, llamados los Nicolaitas, eran seguidores de San Nicolás. Era una doctrina que les puedo seguir enseñando. Hermanos, ellos enseñaban a comer de cosas sacrificadas. Y la religión se convirtió en un negocio. ¿Recuerdan Balaam? Números 21, 22. Y Balaam quería maldecir al pueblo de Israel porque el rey de Moab, que era Balac, dijo: te voy a pagar oro, plata, lo que tú necesites te voy a pagar, pero maldicímelo al pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo se puede maldecir esta iglesia, hermanos? Esta iglesia adventista. El Señor dice: esta iglesia no es maldita, es una iglesia bendecida. Pero ¿cómo podemos terminar en una maldición de Dios como iglesia? Hermanos, la única manera es que tú ames el pecado y vivas en el pecado y sigas, hermano, siguiendo a Satanás en contra de la voluntad de Dios. Así era la iglesia de Pérgamo. Ahora, ese día el cristianismo se desarrolló dentro de un marco político. Siempre hubo esos problemas. En el tiempo, hermanos, de Jesús, ¿acaso no era Herodes que tenía poder para cortar la cabeza de los niños? ¿Tenía poder o no? ¿Y Jesús nació en esa ley o no? Pero a pesar de eso, él respetó al poder romano, mientras no se meta en cosas espirituales, sino que se aboque al poder político. Por eso es una bendición que Estados Unidos haya nacido, hermanos, respetando el poder político y el poder religioso. Pero en estos países, como este país o los otros países, la religión siempre estaba mezclada con la política. ¿De dónde vino esa abominación desoladora? Hermanos, a pesar de ser perseguidos, estos hombres se mantuvieron firmes. Ahora, en el año 313, se sacó, en el 311, el emperador Galerio dio una tolerancia a los cristianos. Tolerancia significa de que ya no les vamos a obligar. Hermanos, hay muchas cosas de la historia que ustedes tendrían que conocer. Hay varias cosas que ellos, hermanos, hacían para el emperador. Trabajos forzados. Como era antes para los españoles, así era lo que se conservaba la tierra, ¿no? Tu mujer tenía que ir a trabajar, cuántos días a la semana, así podías tú mantener la tierra. Era lo mismo en aquel entonces.
Los cristianos sufrían de esa manera, pero hubo una tolerancia, le dice, ya no les vamos a obligar para que ustedes hagan fiestas a esos dioses paganos, va a haber tolerancia. Pero el año 313, cuando Constantino se convirtió, sacó un edicto de Milán, y ustedes tienen ese edicto de Milán en el Conflicto de los Siglos, en el apéndice, donde dice, ¿no? El emperador se ha vuelto cristiano, ahora ha dado un decreto ¿para qué? Que todos en mi reino gocen de la libertad y que adoren a su Dios en la manera como quieren. Pero poco después se firmó el decreto dominical, que el domingo debería ser un día obligatorio para unir cristianos y paganos. Hermoso parece el plan. Ahora, hermanos, no sé si ustedes han visto en las iglesias una cruz latina. En las vestiduras de los sacerdotes católicos y también del Papa y de las reliquias que tiene la Iglesia Católica, hay lo que se llama el crismón. No sé cuántos conocen el crismón. Están en estas cosas donde está la cruz, y especialmente el sagrario, todo eso, no solo está la cruz, sino está en el medio el sol. ¿De dónde viene ese símbolo? Conflicto de los Siglos dice, para hacer más cristiano a las iglesias, hermano, la Iglesia Católica colocó la cruz como símbolo del cristianismo. Y yo les pregunto, ¿la cruz fue símbolo del cristianismo? Y hasta aquí hay muchos que han caído. Ni saben por qué la cruz, o sea, no es símbolo del cristianismo, más bien es símbolo de la muerte al pecado. Ahora, muchos me van a criticar porque esto vamos a sacar en las redes sociales y pues me van a dar palo, ¿no? Así siempre es, cuando uno puede equivocarse alguna vez, pero muchas veces desconocemos la historia. Hermanos, ¿cómo esto se convirtió? Ahora, atiendan. Constantino estaba en una batalla con Magencio, en el puente Milvio, en el año 312. Y de repente cuando él estaba, porque acá yo tengo, por ejemplo, algunas de las estadísticas, dice que Constantino tenía solo 40,000 hombres, y Magencio tenía 100,000 hombres y bien armados. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Constantino vio en el cielo una cruz, en una visión, él dice eso, ¿no? Y vio una cruz y escuchó una frase en latín. Él le dijo, coeleste signum Dei. Otros dicen, in hoc signo vinces. Con esta señal de la cruz vas a vencer. Y él dice que agarró esa cruz, ese símbolo, y era un 27 de octubre, cuando recibió esa señal de la cruz. Constantino mandó pintar una cruz latina en la parte superior de los escudos que tenían los soldados romanos. Y entonces, cuando todos tenían esos estandartes, aparentemente con Magencio, en la batalla que tenía que ser en el puente Milvio, él estaba para perderlas todo. Pero hermanos, Magencio construyó un puente para que pasaran los carros, porque eran artillería que tenía, pero también hizo un puente más arriba. Entonces el puente allí, estaban pasando los soldados y dijeron, aquí va a caer Constantino y vamos a ganar la batalla. Pero los soldados de Constantino destruyeron el primer puente, y cuando ellos estaban ya cerca de ellos, no pudieron ganar la batalla. Dice que cuando estaban pasando ese puente largo, toda su artillería se cayó y el emperador también cayó, y así ya no tenía dos emperadores Roma, solo quedó Constantino. Y Constantino dio ahora una orden, que él era cristiano, su madre era cristiana, era una cristiana devota, pero él nunca fue.
Entonces, la conversión de Constantino trajo paz, porque ahora él era el emperador cristiano. Y entonces dijo de que ahora yo soy cristiano, y él ayudó a construir muchos templos, apoyó decididamente, pero no tenía el corazón entregado a Cristo, porque, hermanos, se sabe de que no hay en el arco de Victoria que hay en la ciudad de Roma, están los dioses paganos que todavía figuran, porque eso lo construyen en el año 315. Hermanos, no era correcto la conversión, no era completa la conversión de Constantino. Pero el cristiano se estaba mudando para ser un cristiano liberal. Entonces el paganismo se había puesto la cara de cristiano, pero tenía ahora los dos poderes Constantino. ¿Qué poderes tenía? El poder político que ejercía, a la vez tenía ya muy cerca el poder religioso. Así que, mis apreciados hermanos, en esta presentación les puedo decir cómo el paganismo se está convirtiendo en cristiano, y en la siguiente presentación ustedes van a ver de que ese emperador se va a convertir en el Papa. El Papa va a ocupar el lugar del emperador, y entonces va a entrar la abominación desoladora que va a reinar por 1260 años, y Daniel 8, 13 y 14 se va a cumplir literalmente cómo es que esos dos poderes van a prevalecer no solamente por 1260 años, sino también en el libro de Daniel capítulo 12, y con eso quiero terminar. En el libro de Daniel capítulo 12, por favor, este es el último versículo que vamos a leer. Dice así, en el capítulo 12, dice así, versículo 11, y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio. ¿Aparece otra vez la palabra continuo y la palabra sacrificio o no? Y les hemos dicho que la palabra sacrificio no existe, solamente la palabra continuo. Hasta la abominación desoladora, ¿habrá cuánto? ¿Cuánto? 1290 días, 1290 años. ¿De dónde a dónde se cuenta eso? A ver, atiendan. ¿De dónde a dónde se cuenta los 1260 años? Primer tiempo profético. ¿De dónde a dónde se cuentan los 1290 años? Segundo periodo profético. Versículo 12. Bienaventurado el que espere llega hasta 1335 días. 1335 años. ¿De dónde a dónde se cuenta eso? Estoy con hermanos adventistas, ¿no? De la iglesia. Y si no interpretamos correctamente esto, hermanos, nos vamos a prestar de los evangélicos, como la mayoría de los teólogos adventistas hoy creen una creencia evangélica y no lo que dice los testimonios, no lo que dicen los pioneros. Por eso es importante, para tener una identidad adventista, tenemos que conocer con exactitud qué significan estos periodos y qué tiene que ver con nuestro tiempo. Eso es lo que vamos a estudiar. Mis apreciados hermanos, yo les quiero agradecer por la atención, y el propósito por la que yo he venido es que tengamos una identidad. ¿Por qué? Porque si usted no tiene una identidad, a ver, este mundo está así ahora, está de cabeza abajo y las patas arriba. Hoy dice la educación así, mis apreciados hermanos. Tu hijo que ha nacido varoncito, hoy no hay que colocar sexo varón, porque eso ya no exige la ley. ¿Cuándo se va a saber que es varón o mujer, aunque tiene órganos de varoncito? ¿Cuándo? Cuando el niño tenga su identidad. ¿Eso cuándo va a ser? A los 10, 11, 12 años. Y si usted tiene una hija, no puede colocar femenino, porque a lo mejor es varón.
¿De dónde viene esa confusión? Hermanos, no sé si ustedes han visto, hay la ropa unisex. Yo puedo ponerme como también mi esposa se puede poner. O mi hijo puede ponerse y también mi hijita se puede colocar esa ropa. ¿La Biblia permite ese tipo de cosas? Ningún varón se va a poner ropa de mujer. ¿O no es así? Y ninguna mujer tiene que colocarse ropa de varón. Eso es delante de Dios abominación. Pero hoy día nos están diciendo con la educación inclusiva que eso los chicos o nuestros hijos cuando sean grandes van a definir si son verdaderamente así o no. El adventista está así ahora. A veces se parece pentecostal, quiere saltar y brincar y todo, con bombos, con platillos, con todo eso están metiendo o no. Hermano, no les hablo más. Por eso yo les he preguntado, ¿de cuál de esos adventistas eres tú? El que baila, el que salta, el que entra con short a la iglesia, hacen skates en los púlpitos, ¿no? En Navidad van a hacer, hoy colocados los arbolitos de Navidad con sus regalos. ¿De eso eres o eres de los otros? Pero si no conoces cuál es el mensaje que te identifica, a lo mejor, como dicen muchos en término vulgar, ¿no? O eres de los truchos. Hoy necesitamos saber por qué somos adventistas, por qué somos el pueblo remanente. Por eso el hermano, el David, cuando me invitó, yo dije, ¿voy a hablar a un público que no es adventista o voy a hablar a un público adventista? Y me ha dicho, van a ser adventistas. Entonces, con toda confianza, vamos a compartir duro para que todos sepamos por qué el Señor tiene un propósito especial. En este tiempo de confusión, el Señor tiene un propósito especial para nuestra generación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios porque Él tiene un pueblo especial o no? Con un mensaje especial, para un tiempo especial. Vivimos en tiempo especial. Es como el tiempo de Sadrach, Mesach y Abednego. La prueba final está a la vuelta de la esquina, hermano. No se esperen mucho. El Señor viene pronto. Hermano, no es tiempo de dormir, no es tiempo de estar entre dos caminos, entre dos pensamientos. O somos o no somos nada. Así dijo al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, váyanse pues. ¿Cuál es la fiesta aquí de Espinar? El santo. ¿Ah? No, el santo, el patrono de aquí. Bueno, mejor no, ni averigüemos. Pero si es de esos, anda con ellos. Y si eres de Dios, anda con el Señor de todo corazón. Pero podemos decir en esta tarde, yo en mi casa serviremos a Jehová. Esa sea nuestra oración. Amén. Que el Señor les bendiga y vamos a orar. Oremos. Padre amantísimo, en esta hora quiero darte gracias porque puedo, Señor, hablar con mis hermanos de fe con toda claridad que tú vienes pronto. Señor, nosotros somos un pueblo rebelde, duros de cerviz, y siempre ha sido en la historia algo parecido. Pero hoy, Señor, pido de todo corazón que tú puedes abrir nuestro entendimiento. Señor, que no estemos en un mensaje como de leche, sino podamos comer un pan sólido. Y para eso necesitamos que tu palabra sea rectamente trazada y conozcamos la historia, Señor, que tú has desarrollado, porque tú das la profecía y el tiempo. La historia es el cumplimiento veraz de que lo que tú dices es verdad. Señor, en esta hora, una hora tan sublime, una hora tan especial,
Este pueblo ha venido para escuchar tu palabra y quiere escuchar el mensaje fiel y verdadero. Señor, que no solamente escuchemos, sino que pongamos por obra aquello que tenemos de aquí en adelante, Señor. Son tiempos especiales que nos toca vivir. Padre, bendice a tu pueblo, bendice, Señor, a los líderes que han organizado. Y sepamos que tenemos una misión, Señor, que debemos cumplir, porque tú tienes, Señor, un pueblo con un propósito. Gracias por este propósito que nos has confiado. Señor, no queremos hacerlo en la carne porque no tenemos valor para hacerlo. Pero si somos dependientes, Señor, de tu Espíritu, lo vamos a poder hacer porque tú harás la obra en nosotros. Maravillosos son tus promesas y grandes son tus misericordias. Concédenos tu gracia en el resto de esta tarde. En el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.